marqueteado. No sé si tú Ah, conocías esta buenísimo. polera. Claro, esa Este polito, es de las primeras de 7 días. este tiene que ser año 2013, 2014, algo Sí, sí, así. por ahí, 2014 probablemente. 2014 es cuando la marca sale, ¿no? Entonces, la marca, Exactamente. digamos, como marca. Todavía mucha cerveza no teníamos, pero... Claro, Milko me regaló, me acuerdo, el polito en Arequipa y ahí lo tengo claro, guardado. festival. Así que buenísimo. Bueno, vamos de lleno, vamos a partir dando la bienvenida a todos los que están conectados el día de hoy a esta entrevista. Estábamos conversando, no habíamos partido la entrevista, por si acaso, para que nadie se asuste. Les pedimos a todos los que están hoy conectados que por favor apaguen su cámara y mantengan apagado su micrófono. Voy a partir explicando la dinámica de lo que vamos a hacer. Tenemos una entrevista hoy con Marco, que nos acompaña desde Miami. Vamos a estar conversando acerca de cervezas en barrica, todos los desafíos que contempla una cerveza, digamos, o abrir un programa o tener un programa de barricas. Eh, y en la segunda parte de esta entrevista, en la parte final, le vamos a hacer llegar las entrevistas al entrevistado. Por tanto, no se preocupen si hacen una pregunta y la pregunta no se contesta en el momento. La estamos viendo. La vamos a responder al final. ¿Ya? Vamos a partir con las preguntas que nosotros venimos recabando a través de Instagram, a través de Facebook y que parte de la organización también ha estado realizando en estos días. Así que agradecerle a todos por su presencia, agradecer también a Marco y vamos a partir de una forma que siempre partimos. Marco, ¿podrías contarnos primero, para partir de esta entrevista, muchas gracias por estar en primer lugar, No, y en gracias. segundo, ¿podrías contarnos un poco de ti, un poco de desde cuándo involucrado con el mundo cervecero y cómo llegaste a la cervecería? ¿Cuál fue el camino que tú recorriste? Bueno, gracias Fabián por la invitación, a ACAS por la invitación. Bueno, mi historia es un poco particular. Yo comencé a pensar en, digamos, en la cerveza cuando todavía no tenía edad legal de consumir cerveza. De hecho, obviamente probé, como la mayoría de ustedes probablemente, probé cerveza mucho antes de eso. Pero realmente empiezo a hablar de cerveza alrededor de los 12, 13 años. Y oficialmente empiezo a decir que quiero hacer cerveza como trabajo o como profesión a partir de los 15 años. Cuando en el colegio preguntaban, ¿no? A ver, Jaimito, ¿qué quiere ser? Yo quiero ser abogado. Pepito, ¿qué quiere ser? Yo doctor. Y Marquito, ¿qué quiere ser? Y yo decía cervecero. Y estamos hablando de los 80, yo tengo 46 años y bueno, en el 85, 86, y me hacían esa pregunta y yo ya decía que quería hacer cerveza, ¿no? Obviamente no tenía idea de qué estaba hablando, pero me parecía algo divertido, me parecía que era algo como que si alguien lo hacía, ¿por qué no podía ser yo, ¿no? Esa es un poco fijación que yo tenía por la cerveza, viene, bueno, de ver a la gente tomar cerveza, a mi viejo que todavía se toma una cerveza diariamente en el almuerzo o en la cena, y bueno, ver esa alegría que le transmitía el momento, ¿no? Cuando tenía una cerveza en la mano. Y bueno, del 12, 13 años nos invitaba un poquito y también, pues, ¿no? Era como una, una cosa muy interesante, ¿no? El sabor me gustaba, el amargo me gustaba. Y bueno, era obvio que alguien tenía que hacer eso, y entonces me puse a investigar un poco qué era lo necesario para hacerlo, ¿no? Entonces eso me lleva a ingresar a una universidad que tenía una facultad de industrias alimentarias, una universidad estatal muy buena en Lima, y eso, bueno, yo entro a la universidad cuando tenía 18 años, a, con ese objetivo, ¿no? Hacer cerveza, ¿no? Además, en la primera clase el profesor pregunta, bueno, muchachos, a ver, cuénteme por qué han ingresado acá a esta facultad, ¿no? Y todos decían, yo quiero, no sé, hacer queso, hacer mermeladas, todo. Tú, Marco, yo quiero hacer cerveza. Ja, 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 todos se reían, ¿no? Porque era como gracioso, ¿no? Que yo había entrado específicamente por eso, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque me gusta el concepto, el sabor, es más, quiero hacer cerveza en casa, les decía. Estamos hablando del 90 y tantos, ¿no?
Y de hecho, a los 19 años, en el año 93, es cuando hago mi primera cerveza, como cervecero casero. Ya tenía algo de información. Al estar en la universidad pude conseguir por fin libros de cerveza. Esta universidad tiene una biblioteca muy buena, entonces conseguí libros que enseñaban a hacer, bueno, no que enseñaban, pero eran libros de ciencia y ingeniería de cerveza, ¿no? Los libros alemanes o norteamericanos, enfocados básicamente la cerveza industrial, ¿no? Entonces las primeras cervezas que yo hago de forma casera eran todas cervezas de corte industrial, eran cervezas donde utilizaba maíz, utilizaba arroz como adjunto, y con ese tipo de perfiles, ¿no? Lúpulos alemanes, y mm, sabía de la existencia de las cervezas ales, pero nunca las había probado, ¿no? Y bueno, eventualmente con los años me traen muestras, gente que viajaba me traía botellitas de algunas de las cervezas clásicas europeas o norteamericanas y pude conocerlas y hacerlas, ¿no? O sea, había hecho cerveza en casa por muchos años durante la universidad. Luego de eso me graduó como ingeniero de alimentos y casi inmediatamente después hice un viaje en Estados Unidos, justo al salir de la universidad, un viaje digamos, para conocer el mundo de cerveza de acá, ¿no? De los Estados Unidos. Fue un viaje que cambió mi vida, de hecho, porque probé todo lo que siempre había leído en libros y me hizo más aún convencerme de que este era el mundo donde quería estar, ¿no? Y luego de eso trabajé en la primera cervecería artesanal en Perú, en los 90s, cervecería Mamut. Trajeron un cervecero de los Estados Unidos muy bueno, que todavía lo veo de vez en cuando. Y bueno, él fue también un guía, un profesor muy bueno durante ese tiempo. Bueno, para hacer la historia más corta, luego de eso voy a los Estados Unidos ya a hacer una especialización en cerveza a la Universidad de California en Davis. Cuando termino el curso, bueno, me ofrecen trabajo en unas cuantas cervecerías y acepto trabajar para Anheuser-Busch, que es o era la empresa que hacía Budweiser, en esa época la cervecería más grande del mundo. Alrededor del 10% del volumen en esa época del mundo era hecho por esta cervecería. Y bueno, acepto trabajar con ellas a pesar de que ya en ese momento mi corazón era artesanal, ¿no? Era craft y yo los consideraba como, los considero todavía, ¿no? un, un, un monstruo que tiene algunas partes feas, ¿no? Pero bueno, consideré en ese momento que era realmente una oportunidad única y que, bueno, básicamente estaba comenzando como un supervisor de piso, el nivel más bajo que tienen de producción, y las posibilidades de crecer bueno, eran infinitas, ¿no? Era básicamente hacer todo lo que podía hacer para llegar a ser lo mejor posible, ¿no? Y bueno, eso hice por 14 años, poco más, incluso casi 15. Trabajé con Anheuser-Busch, pasé por, bueno, un montón de cervecerías en los Estados Unidos, luego pasé al grupo internacional, trabajé con Canadá, en Europa, en diferentes países, Rusia, Japón, Latinoamérica, en diferentes países, viví en Argentina bastantes años y, y bueno, eventualmente vuelvo a los Estados Unidos y mi último cargo, que ya fue luego de la compra, InBev compra a Anheuser-Busch, se convierte AB InBev, ¿no? Que pasa ya a tener en ese momento ya el 20% del volumen, hoy es el 25% del volumen del mundo, luego de la compra de South African Breweries. Pero ya era pues el monstruo mucho más grande y cuando vuelvo, la última posición que tuve fue la de director cervecero para Norteamérica, o sea, la posición digamos, más importante de Norteamérica, eh, con 18 cervecerías a cargo, malterías, granjas de lúpulo, y otras cosas, ¿no? Incluso una fábrica de botellas, 2 fábricas de latas. Brutal, ¿no? Brutal. Eso lo hice por 2 años, lo hice bastante bien, pero bueno, decidí dejar la empresa en el año 2011 primero para tener familia, que era un sueño que tenía, que no había podido lograrlo hasta ese momento, y bueno, con mi novia de ese momento
lo planeamos, ¿no? O sea, empecemos dejar el trabajo para comenzar y luego tener hijos. Hoy tengo 2 hijas. Y después de eso, después de un tiempo, digamos, sabático, volví a hacer mis proyectos. Entonces ahora tengo básicamente, bueno, son 3 cervecerías, entre comillas, 2 cervecerías físicas, una en Argentina, Occidenta, que está en la ciudad de Santa Fe, una en Perú, que es 7 Vidas, que está en la ciudad de Tacna, y en los Estados Unidos tengo una marca de cerveza acá en Florida. Entonces, bueno, con esas 3 estoy recontra ocupado. Me imagino. Sigo haciendo cerveza, ¿no? Básicamente 27 años haciendo cerveza. Genial, Marco. Muchas gracias por contarnos un poco de tu historia. Ahí me asaltaron un par de dudas cuando tú comentabas parte de tu historia. Por ejemplo, en los años 90, el 93 que tú decías, ¿dónde te conseguías insumos en Perú? ¿Cómo lo hacías con ese tema? Claro, ¿no? O sea, exacto. Ponte a pensar, no existía el concepto de cervecero casero, no existía en Perú. O sea, el único cervecero casero que yo conociera era yo, ¿no? Y tenía así muchos amigos que venían a tomar cerveza, pero no. Bueno, entonces, ¿cómo hacía con los insumos? Bueno, tuve la suerte, también al estar trabajando al estar estudiando en la universidad esta agraria, se llama la Universidad Agraria La Molina, la universidad tenía un laboratorio de cereales, se llama así, ¿no? de la Facultad de Agronomía. Y el laboratorio de cereales recibía malta de las cervecerías industriales para análisis. Entonces, si bien no estaba dentro de mi facultad, yo voluntariamente me inscribí en el laboratorio como voluntario y trabajaba por las tardes haciendo análisis. Entonces hacía análisis de malta, todos los análisis, digamos, para hacer un certificado de calidad de malta, los hacíamos ahí en el laboratorio y nos llegaban las bolsas de 25 kilos de la maltería, ¿no? De las cervecerías. Y bueno, entonces tenía, al final de hacer los análisis, la malta básicamente la tiraban, la pasaban para alimento de chanchos o lo que sea, y yo obtenía, bueno, esa oportunidad de llevarme unos cuantos kilos, algunas veces me llevaba bolsas completas, entonces malta no me faltaba, era solamente malta base, ¿no? Después lo que hacía yo, esa malta la tostaba y hacía otro tipo de maltas especiales. Mi mamá tostaba café, tenía una pequeña tostadorita, así que usaba esa misma tostadora. Y el lúpulo lo traía a Estados Unidos, cuando realmente traía cantidades más o menos importantes, bueno, importantes para un cervecero casero, ¿no? Que compraba a través de, bueno, catálogos de venta para cerveceros caseros de los Estados Unidos, ¿no? Se traía levaduras y lúpulos. Y las levaduras yo mismo las replicaba, entonces tenía mis probetas, abrías la refri de mi vieja, ¿no? Y tenía en la congeladora todos mis probetas con agar, con mi levadura, y yo mismo hacía mis preparaciones, partía de nada, ¿no? Y hacía crecer mis levaduras, así que tenía levaduras lager, ale, tenía todo. Llegué a tener de todo, ¿no? Un buen cepario, digamos, con varios Sí, slants. sí, sí, tenía todas las cepas que traía acababan en slants y las rejuvenecía, ¿no? Cada 3 meses hacía una fermentación, volvía a sembrar, etcétera, ¿no? O sea, tenía, digamos, para el momento que terminé la universidad en el año 95, 96, perdón, o sea, tenía mucho más conocimiento práctico que la mayoría de estos, digamos, de cerveceros, incluso artesanales con los que fui a estudiar en los Estados Unidos, ¿no? En Davis. Claro. Todo, porque lo había visto yo, ¿no? O sea, íbamos al laboratorio y todo el mundo decía, ¿cómo se hace esto? Y yo lo hacía porque yo lo había hecho 500.000 veces, no solo en la universidad, sino en mi casa, ¿no? Claro, era mucho más Sí, sí, sencillo. sí. Sí, sí, sí. O sea, bueno, me las arreglaba, ¿no? Y sí, sí, fui el único cervecero casero de esa época que yo conozca, no conocía a nadie más. Muchos años y no conocía a nadie. Buenísimo. Y bueno, después entraste a trabajar, como tú nos contabas, en la planta Budweiser, por así decirlo. Y una pregunta al respecto. ¿Qué tan difícil es, si tú vienes con esta, digamos, como mentalidad de cervecero casero creativo, entrar a hacer un producto
que tiene otros, digamos, por así decirlo, paradigmas, donde el paradigma más importante es la estabilidad, es que el producto sea consistente. Claro. ¿Qué profundo es ese cambio de paradigma entre hacer mucha variedad para ti y en esos años entrar a trabajar en esta cervecería que te pide probablemente otras cosas? Claro, sí, o sea, de hecho, para comenzar, muy divertido, ¿no? Si bien es cierto que la creatividad no es tan amplia o es bastante reducida, ¿no? En recetas como Budweiser, por ejemplo, son recetas donde básicamente los cambios que puedes hacer son muy, muy limitados, pero sí lo que buscan es la perfección de todo, ¿no? O sea, para ponerte un ejemplo muy sencillo, el nivel de amargor, por ejemplo, ¿no? Del mosto. Cada batch tiene un análisis y se le analiza el amargor en el mosto frío y tiene que estar dentro de un rango y los cambios, las cantidades que se hacen en esa cervecería son tan grandes, ¿no? Que son tan monstruosas que los lotes de lúpulo cambian en el mismo día, pueden cambiar varios lotes de lúpulo, ¿no? A pesar de que compran cantidades brutales, compran básicamente el lote completo para evitar tener mucha variabilidad. Hay variabilidad y esos cambios se tienen que hacer muy rápido, ¿no? Entonces, uno tiene que estar atento a los lotes, lo que está especificado, hacer el cambio, ver el resultado, uy, no salió, y bueno, buscar digamos, consistencia y luego, de hecho, tratar de que la cerveza final sea la mejor posible, ¿no? Algo que al hacerse en muchas cervecerías, todas las cervezas luego son degustadas y tienen una valoración y nadie quiere ser el que tiene la cerveza con menor valoración, ¿no? Todos los cerveceros quieren ser digamos, los que tienen la mejor Budweiser, por decir algo, ¿no? Claro. Y bueno, para lograr ser la mejor, no solamente, no es nada sencillo, ¿no? Son todas cosas muy, muy técnicas, muy complicadas y realmente te hace investigar los detalles que de otra forma nunca estarías mirando, ¿no? Llegar a la perfección, básicamente, ¿no? Al sueño de una cerveza y entender por qué, ¿no? No es que tomas la cerveza, oh, está buena, no, no. La Budweiser ideal tenía un ideal que nunca nadie lo había logrado, pero que los cerveceros lo teníamos grabado en el cerebro, después de probarla tantos miles de veces, ¿no? Entonces, bueno, siempre fue divertido. También había generación de recetas nuevas. Eh, bueno, yo trabajé también mucho tiempo en la planta piloto, una planta brutal, gigantesca, donde se hacían 3 cervezas diferentes por día, de todos los tipos, sour, Brettanomyces, Barrel Age, lo que te imagines, se hace ahí. Y ahí tienes obviamente mucha más libertad porque es crear cosas nuevas, pero la creación no solamente la hace una persona, sino realmente son grupos que están buscando algo, ¿no? Lograr algo en particular. Pero sí, es difícil, pero te enseña muchas cosas, ¿no? Te enseña enfocarte en todos los pequeños detallitos, ¿no? En todos los pequeños detallitos para lograr la excelencia. No hay forma de lograr la excelencia si solamente te ves lo macro, digamos, ¿no? Claro, claro, buenísimo. Y Marco, ¿cómo es tu llegada, digamos, después a la cerveza artesanal? Porque según entiendo, tú entras, por así decirlo, a Siete Vidas, la primera, ¿no? 7 vidas, sí, en paralelo, o sea, de hecho, las Occidenta y 7 vidas fueron paralelas, o sea, desde que comienzo a hablar con Milko y con Tato, ¿no? Que son mis socios todavía en este momento. Y bueno, eso es más o menos el 2014, por ahí, ¿no? 2013, 2014. Y en Occidenta, mi socio es Marcelo, que es un amigo que yo conozco en 2005 y hicimos cerveza casera por años y siempre hablamos de hacer la cervecería, ¿no? Entonces, más o menos paralelo, te diría. Pero bueno, es eso, ¿no? O sea, hay gente que básicamente me invita a participar de sus proyectos y luego yo de conocer y entender los proyectos decido participar, ¿no? Y es exactamente igual acá en Estados Unidos también. Mi socio se llama Diego en Estados Unidos y fue igual, ¿no? O sea, yo no he arrancado ninguna marca, digamos, como marca, ¿no? Claro. En los tres soy el cervecero bueno, participo en otras cosas también, pero principalmente la parte de cervecería, ¿no? Buenísimo, buenísimo. ¿Y nos podrías contar un poquito de cada uno de los proyectos?
del proyecto Siete Vidas, en primer lugar? Bueno, Siete Vidas es una cervecería, el mercado, bueno, que está, que vendemos en el mercado peruano, también tenemos exportación a los Estados Unidos, nuestro principal punto de exportación. De hecho, somos la segunda cerveza más exportada del Perú después de las cervezas de AB InBev. La tenemos, claro, AB InBev exporta el 99.9, nosotros el... Pero figuramos en la lista como el segundo. Así que bueno, y tiene un concepto, inicialmente era un concepto bastante, de cervezas bastante sencillas, digamos, cervezas no tan complejas desde el punto de vista eh, de, digamos, de diseño, sí intensas de sabores, a diferencia de otras cervecerías artesanales en el Perú que optaron por hacer cervezas más masivas. Nosotros dijimos, no, vamos a tener cervezas relativamente sencillas, pero intensas, ¿no? Como para cervezas que impresionen, ¿no? Y bueno, eso funcionó bastante bien, el público, el mercado que hemos generado respondió muy bien a eso, y eso nos ha permitido ir cada vez haciendo cervezas más interesantes, más complejas, digamos, saliendo un poco más del molde. El Perú no es un país que tenga digamos, mucha exposición a la cerveza artesanal, no lo ha tenido, cada vez más, entonces esa misma madurez nos está permitiendo hacer otras cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, recién este año estamos sacando, bueno, ya el año pasado sacamos un par de sours, y este año estamos sacando nuestras primeras cervezas de barricas. Y bueno, ¿no? La idea es cada vez tener más variedad, más innovación, ¿no? En Bueno, Occidenta, al estar en Argentina, Argentina tiene un mercado mucho más desarrollado. Entonces, de arranque tuvimos cervezas mucho más innovadoras, digamos, o sea, un portafolio más grande, más extenso, más, un poco más aventurero, digamos. Y con los años también hemos comenzado, bueno, nuestro proyecto Barricas, que es gigante para Argentina, para Latinoamérica inclusive, y tenemos ahí sí cervezas que son increíbles, ¿no? Aprovechando también la gran variedad o la gran disponibilidad de barricas de vino que, que se pueden conseguir allá de forma económica y de muy buena calidad, ¿no? Entonces, ¿cuántas Occidente, sí. clientas, Marco? En este momento tenemos, no tengo el número exacto porque seguimos aumentando, pero más de 240 seguramente, Buenísimo. 260 tal vez. Ahora bueno, con la pandemia justamente tuvimos que parar lamentablemente las barricas que teníamos barricas compradas y todas están todavía en Mendoza, no las han enviado. Tenemos cerveza en tanques lista para ir a barricas, tenemos dos lotes que están hace 2 meses ahí, ¿no? Y que, bueno, queremos sacar, pero bueno, vamos a esperar a que lleguen las barricas. Y el plan es llegar a 400 barricas en Argentina. Tenemos el espacio para 400, una vez que llegamos a 400 ya se maximiza. Y tenemos, bueno, varios tipos, grandes tipos de cerveza, digamos. Tenemos cervezas que no son ácidas, que son los tenemos Imperial Stouts, Barley Wines, Old Ales, y después tenemos cervezas ácidas, y después tenemos unas cervezas intermedias, digamos, que son de fermentación mixta, que algunas no son necesariamente ácidas, pero sí, te estamos haciendo de todo, ¿no? En Siete Vidas en este momento tenemos 40 barricas de Bourbon, no todas están llenas porque estamos en proceso de llenarlas, y estamos haciendo Imperial Stouts, Barley Wines y Old Ales hasta el momento. Big Eh, Beers. sí, y bueno, la idea también es meter barricas de vino, probablemente llegar a 60 barricas, que es lo que nos da el espacio también. Las barricas de Siete Vidas están en la misma cervecería, entonces cada vez que ponemos más barricas nos quitan espacio de producción, ¿no? Y eso ya es un problema porque nuestro nivel de producción está en este momento casi a un punto de que nos maximizamos el espacio cómodo, ¿no? Podemos seguir produciendo mucho más porque la planta tiene más capacidad, pero ya se está haciendo un poco incómodo el movilizarse. En Occidente tengo todas las barricas en otro espacio que está más o menos a 10 minutos de la cervecería, que es nuestro bar. Tenemos un tap room
muy bonito y que tiene este espacio gigantesco donde sí, pues tenemos todas las barricas, ¿no? Entonces eso tiene la ventaja de que no nos quita espacio de producción, pero la desventaja de que tenemos que llevar la cerveza hasta este espacio, ponerlas en barricas y luego, cuando ya están listas, devolver esa cerveza a la planta, ¿no? Para embotellar. Buenísimo, buenísimo. Y el caso de Gravity Labs, ¿no? Sí, Gravity, Gravity Brew Lab es una cervecería nicho, digamos, en Estados Unidos. Hacemos cervezas de vez en cuando. Somos relativamente gitanos, relativamente porque, bueno, primero no tenemos una cervecería física, pero bueno, hacemos cerveza normalmente en una cervecería contratada que normalmente estamos ahí un año, 2 años. O sea, no es que hacemos solamente un cocimiento, ¿no? Una producción. A mi socio le gusta mucho moverse, más que a mí. O sea, por eso es que yo le exijo que nos quedemos más tiempo en una cervecería, porque toma bastante el conocer los equipos, conocer al personal, que entiendan tu forma de hacer cerveza, etcétera, ¿no? Así que ahora mismo estamos haciendo cerveza en una cervecería que se llama Nightlife Brewing, que está cerca, bueno, al lado del estadio de los Marlins, en Miami. buenísimo. Y ahí, Bueno, las cervezas que hacemos, tenemos bueno, un par de flagships, digamos, que es una Saison. Nosotros decimos una Saison de Miami, o sea, tiene sus lúpulos nobles, su levadura Saison, ¿no? Pero bueno, tiene ahí algunas cositas que hacemos que es un poquito más dulcete, no es tan seca. Es una cerveza bien, bien fácil de tomar, ¿no? Luego tenemos una Pale Ale, que es una semi-hazy, no le decimos hazy, pero tiene esas características muy aromáticas, lupuladas y una turbidez, ¿no? Que está ahí presente, pero no es una hazy 100%, digamos. Y luego siempre hemos hecho cosas locas, ¿no? Hacemos cervezas añejadas en barricas, de diferentes tipos, de vino, de bourbon. Tenemos una cerveza que está añejando en este momento que está buenísima, que es un vino húngaro, que se llama Tokaj. El vino es un vino dulce, y esa cerveza está quedando, es una quadruple que está quedando buenísima, ya lo hemos probado. Está quedando casi como una mezcla entre Flanders Red y una Haute Brun, por ahí, ¿no? Con Brettanomyces natural que estaba en la barrica, así que está quedando locazo. Pero bueno, hacemos cosas locas. Mi socio le gusta mucho lo que está, o sea, ver las nuevas tendencias, y él es el que generalmente me da las ideas para las recetas, ¿no? buenísimo, buenísimo. Bueno, Marco, entremos de lleno al tema de la charla de hoy. El tema de la charla de hoy es la cerveza en barrica, que hemos venido quizás conversando de forma tangencial, y los desafíos que implica tener, obviamente, una cerveza en estos contenedores. Y parto preguntándote, según tú me decías, la primera experiencia con barricas fue en Occidenta, ¿no? Digamos como cervecería propia. Y ya nos contaste un poco que en el caso en Estados Unidos ya habías trabajado en plantas piloto con cierta, digamos, cerveza en madera. Ahora bien, la primera experiencia, digamos, en la parte craft fue en Occidenta. No, de hecho hice cervezas en barricas con Anheuser-Busch. O sea, te diría desde el 98, ya había experimentado algunas cervezas en barricas. En el 2002, 2003 también. Luego, bueno, he visitado muchas cervecerías en Europa también, belgas, por ejemplo, que tienen programas de barricas. Si bien no las hacía yo, tenía, bueno, buena información de ahí, ¿no? De cómo se trabajaban. Y luego con Gravity comenzamos a hacer cerveza de barricas casi desde el inicio, ¿no? El 2012, 2013, con pocas barricas, pero sí, siempre probando, haciendo cosas. Entonces, bueno, Occidenta de hecho es ya un proyecto, digamos, nuestro proyecto más agresivo, ¿no? Mi proyecto no sé si agresivo es el término, pero el Lo proyecto más- más grande, ¿no? El proyecto más grande y más arriesgado sería, ¿no? Arriesgado, porque siempre tienes un riesgo, cuando haces cerveza en barricas tienes un riesgo muy, muy alto, ¿no? De que la cerveza no salga bien.
Así que bueno, ahí en Occidente apliqué un montón de las técnicas que ya había aprendido. También, bueno, con Goose Island, cuando, cuando AB compra Goose Island en el año 2009, me parece, también, entonces estuve digamos, pasando algo de tiempo ahí en esa cervecería y, bueno, conociendo las técnicas, ¿no? Que tenían bastante avanzadas ellos. O sea, de hecho, hicieron un montón de técnicas, inventaron un montón de técnicas ellos porque no se hacían hasta ese momento, ¿no? Empezaron a hacer, bueno, las cervezas, las stouts en Bourbon con diferentes tipos de procesos y después también un programa bastante grande de barricas de vino. Claro, exacto. Según entiendo, la Bourbon County es considerada la primera cerveza de la nueva camada, por así De la nueva decirlo, camada, claro. en barrica, digamos. Claro, Gran. claro, exacto. Sí, 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 la Bourbon County Stout, o sea, fue digamos, generó una revolución realmente para lo que son barricas, ¿no? De hecho, casi, bueno, bueno, Chicago es, de hecho, la cuna, digamos, de la nueva movida de cerveza en barricas, ¿no? Y hay un festival, el festival más grande del mundo, que es el FOBAP, es el festival de barricas, ¿no? El Festival of Barrel Aged Beers. And Barrel Aged Beers. Sí, 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 eso lo hacen en Chicago desde hace, no sé si, creo que 17 años, me parece, algo así. Nosotros tuvimos, bueno, yo voy como juez hace 3 años al festival, y el año pasado tuvimos la suerte de ser invitados con Occidenta, así que con Occidenta estuvimos presentando nuestras cervezas allá. Eh, pero bueno, está realmente en Chicago hay 40 o 50 cervecerías haciendo cervezas de barricas que son una locura, ¿no? Una Claro, locura. buenísimo. Así Bueno, que bueno, y experiencia la he tenido previamente, entonces yo creo que cuando comenzamos Occidenta, si bien teníamos un poco de temor, mi socio sobre todo, Marcelo, un poco asustado por la magnitud de lo que yo le, le, le proponía hacer, ¿no? El riesgo fue bastante, digamos, controlado porque, digamos, las técnicas eran conocidas por mí, ¿no? Entonces las hemos aplicado y han funcionado bastante bien. claro, Hola, hola. claro, entiendo. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, se cortó un toque. Disculpa, disculpa. Bueno, y te preguntaba acerca de la selección. Partamos desde, digamos, la base, digamos, de los desafíos de tener un proyecto en barrica. ¿Cómo has hecho tú en el caso de Argentina o en el caso de Perú para poder obtener, digamos, barrica en buen estado y en qué detalles te fijas para hacer esa selección? Bueno, bueno, para comenzar, el problema principal, digamos, de cualquier persona que quiera hacer cerveza en barricas es, eh, es el entender que las cervezas que van a hacer probablemente sean las mejores cervezas que han hecho en su vida, pero es muy, muy difícil que hagan algo de dinero con eso. Yo diría que es casi imposible, que es imposible, yo diría que es imposible. O sea, que ustedes tienen que asumir que no van a hacer dinero y que muy probablemente pierdan dinero al hacerlo, ¿no? Entonces hay que partir por esa realidad, porque son cervezas que tienen un costo extremo por el hecho que tienes que conseguir las barricas, que son caras, tienes que conseguir los racks, que son carísimos, ¿no? Puedes buscar hacer racks más económicos y todo, pero igual sigue siendo una inversión gigante. Los equipos para llenar, para vaciar, para esterilizar. Entonces hay, bueno, todos equipos, digamos, que se necesitan alrededor de eso. Tienes que hacer la cerveza y tienes que dejarla y tienes que esperar a que esa cerveza se termine y ojalá esté buena, ¿no? Y luego de eso tienes que gastar probablemente un embotellado que esté a la altura de la cerveza que vas a hacer, con un proceso probablemente muy manual, ¿no? Con baja tecnología, muy caro, y finalmente venderla en un mercado que no te va a pagar más de lo que está acostumbrado a pagar por ese tipo de cervezas, ¿no? Entonces el mercado es el que fija el precio, tus costos no fijan el precio de tu cerveza. Entonces, bueno, ese es el punto uno, ¿no? O sea, entrar con esa idea. De ahí, eso es muy importante también para definir el tamaño, por ejemplo, de tu proyecto barrica, ¿no? Entonces, a lo mejor si vas a hacer
cervezas, digamos, como para tener una opción diferente, que tu cervecería tenga pues algo especial para una celebración y todo, y obviamente lo puedes vender más caro, pero cantidades limitadas, puedes hacer algo como lo que tiene Siete Vidas, ¿no? 20, 40 barricas a lo mejor, que ya es una cantidad interesante, ¿no? O incluso menos, ¿no? A lo mejor puedes hacer 5 o 6 barricas, ¿no? O una, puedes partir con una barrica, ¿no? Pero saber que aún si es una barrica, igual te va a salir, de todo lo que vas a hacer, va a salir más caro lo que vas a obtener al final. Entonces, bueno, ese es punto número uno. Luego es de dónde consigues las barricas, ¿no? O sea, no todos los países del mundo tienen la suerte de Argentina o de Chile, donde, para comenzar, bueno, en Chile no solamente los viticultores o las bodegas que hacen vino añejan sus vinos en barrica, sino que hay un mercado tan grande que hay fabricación de barricas, ¿no? Entonces, eso es fantástico porque tienes la disponibilidad en el país de barricas nuevas, puede ser barricas incluso de maderas locales, ¿no? Normalmente la madera que se utiliza en las barricas son importadas de los Estados Unidos o de Europa, pero también hay maderas locales muy interesantes, ¿no? Que tienen un plus adicional porque tienen esa característica local, digamos, para poder hacer una cerveza que no existe en el mundo, ¿no? Entonces, Argentina y Chile son, digamos, privilegiados desde ese punto de vista. Y bueno, lo otro bueno es que la forma como se utilizan en el vino, por ejemplo, es diferente a cómo lo utilizamos nosotros, ¿no? En el vino lo que se está buscando más que nada es que la madera aporte los sabores, aromas y que haya también un poco de microoxigenación, ¿no? Generación de nuevos compuestos. Pero luego cuando se empiezan a infectar esas barricas o ya no tienen tanto poder ya han perdido, digamos, la cantidad de aromas y sabores que pueden darle al vino y se empieza a prolongar demasiado el proceso, las dan de baja. Y para nosotros esas barricas son oro, ¿no? Lo que no quiere uno es, ¿no? La basura de uno es el tesoro de otro, básicamente, ¿no? Entonces, en el caso mío, a mí no me gustan las barricas nuevas. He hecho cervezas en barricas nuevas y la verdad es que es complicado, son muy intensas y no se logran, bueno se pueden hacer cervezas muy interesantes también, pero mi preferencia son barricas de segundo uso. Entonces, al ser una preferencia, y también son más económicas, porque una barrica nueva, estamos hablando de a lo mejor 500, 600 dólares, una barrica de 225 litros, y una barrica usada de Bourbon, estamos hablando de 150 dólares probablemente, y una de vino de entre 30 a 50 dólares, ¿no? Entonces, también eso es obviamente mejor, ¿no? Pues, en vez de comprar una nueva, puedo comprar 5 de vino o 3 de Bourbon, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, realmente 10 de vino, ¿no? Podría comprar 10 de vino. Entonces, esa es, por ejemplo, una de las razones por las cuales en Occidente tenemos, en este momento, todas las barricas son de vino. De diferentes bodegas, de diferentes tipos de vino, de diferentes tipos de madera, tostados, etcétera, ¿no? Hemos buscado la variedad por ese lado, ¿no? No comprar todas de la misma bodega, de la misma madera. Entonces, tenemos esa variedad de vinos, origen de la madera, tenemos madera argentinas, americanas, francesas, diferentes tostados, ¿no? De tostado suave, tostado intermedio, tostado alto, diferente tipo de grano de la madera, ¿no? Hay grano fino, grano medio, grano grueso. O sea, tienes una variedad ahí que realmente pues, te permite jugar con un montón de variables, ¿no? Entonces, si los que nos escuchan no tienen la suerte de estar en Argentina o Chile, entonces ahí se les va a complicar bastante más la cosa. En Perú, por ejemplo, las bodegas no añejan en barricas, las bodegas que hacen vino no añejan en barricas, algunas utilizan chips para darle ciertas características de madera, pero básicamente, no hay disponibilidad de barricas. Puedes ver en fotos que algunas bodegas tienen,
pero son barricas que están en desuso o son para la foto, básicamente, ¿no? Partida muy... Pudiésemos quizás explicar a la gente cuál es la diferencia que tú o que existe entre un contenedor de madera y utilizar otras especies de madera como los chips, las duelas, el cubo o lo que sea. Ya, bueno, desde mi experiencia, si uno utiliza chips, que pueden ser chips simplemente con un tostado, o pueden haber sido previamente macerados en algún destilado, ¿no? Como bourbon, whisky o vino, ¿no? Si usamos eso, comparándolo a un añejamiento, por ejemplo, ¿no? Digamos, utilizamos chips de roble macerados en bourbon versus una barrica que tenía bourbon. En el proceso con chips, lo que vamos a ver primero es que la transferencia de esos sabores es muy rápida. Normalmente, dependiendo de la cantidad de chips que utilices, vas a tener, digamos, tu cerveza lista en 7 días, a lo mejor 3 semanas, un mes como mucho, dependiendo de la cantidad, ¿no? Que utilices. Entonces, es un proceso muy rápido. En el caso de la barrica, uno pone la cerveza y después de un mes la pruebas y tu cerveza está casi igual como el día que la metiste, ¿no? Para realmente ver un cambio, por ejemplo, en una barrica de bourbon, en una cerveza intensa como una stout, por ejemplo, estás hablando de mínimo 3 meses. En 3 meses empiezas wow, ¿no? Acá ya empiezas a sentir un poco de la vainilla, un poco de sabores del roble, el bourbon, ¿no? Ya se empiezan a sentir. Y para lograr, digamos, el mismo nivel de intensidad de madera, a lo mejor tienes que tener esa cerveza por un año en esa barrica. Entonces el tiempo es muchas veces más largo, ¿no? Entonces, entre 7 días los chips a un año en una barrica de... Pero la diferencia de la cerveza en barrica es que tiene esa microoxigenación que ocurre a través de los poros de la madera. Se va ingresando oxígeno de manera muy, muy reducida y que genera cambios, básicamente son cambios químicos, oxidativos, pero que son positivos. Es increíble cómo la microoxigenación puede ser diferente en comparación a la oxigenación de golpe, ¿no? Si le metes oxígeno y la burbujeas para que la misma cantidad de oxígeno que va a entrar en un año entre en 2 horas, la cerveza la destruyes, ¿no? Entonces, la cerveza hecha con chips puede ser rica, tiene características de madera, algunos incluso se atreven a llamarla barrel aged, ¿no? Porque en algunas cervecerías hay una marca conocida que no voy a mencionar, pero de Escocia, que utiliza chips de duelas de barricas, ¿no? Entonces ellos dicen, bueno, como las duelas, como los chips son de barricas, nuestra cerveza es barrel aged. Pero en realidad es que acaba siendo una cerveza que yo llamo unidimensional. Tiene esa característica de madera, pero en una sola dimensión, mientras que la cerveza de barrica que ha sido añejada en una barrica por un año, tiene 1000 otras dimensiones y es algo que te abre los ojos cuando la tomas y dices, ¿qué es esto? ¿No? Si uno no ha tomado cerveza de barricas, cuando las empieza a tomar, no lo puede creer. Tal cual. Vale la pena esperar el tiempo. Bueno, en el caso de las cervezas de Occidenta, por ejemplo, ¿cómo lograron hacer el contacto con las distintas viñas para poder conseguir unas barricas de buena calidad? Porque nosotros sabemos que las viñas cuando desechan esas barricas muchas veces son con Brettanomyces, son que han tenido algún tipo de contaminación o, como tú bien decías, que el sabor se ha reducido. Entonces, ¿cómo conseguirse las barricas o cómo hacen ustedes? ¿Cómo llegaron al dato preciso para conseguir barricas en generalmente buen estado? Claro. Bueno, tenemos la suerte de que Marcelo, mi socio, él vivió un tiempo en Mendoza, conoce mucha gente allá. Tenemos un amigo en común que está allá y justamente se dedica básicamente es un broker de barricas. Entonces es uno de sus trabajos y con él, a través de él, hemos llegado a muchas de las bodegas tops, digamos, de allá, y hemos podido hacer nuestros pedidos directamente. Entonces, cada vez que hay algo interesante nos llama, nos dice y bueno, nos manda las barricas. Inicialmente lo que hacemos es pedimos una pequeña cantidad
pedimos unas 10 o 20 barricas, las revisamos y si están buenas pedimos más, ¿no? Pero lo que siempre buscamos, como te digo, es variedad, ¿no? Tener variedad de tipos de proveedor, de tipos de bodegas, variedad de maderas, variedad de vinos también, ¿no? Que no sea solamente siempre el mismo. Claro, y en tu caso hacen el contacto directo, entonces, por ejemplo, con el encargado de la bodega para asegurarte qué vino tenía antes esa barrica. No, es siempre a través de nuestro amigo, que como te digo es un broker, entonces él ya conoce nuestros requerimientos y él conoce a todas las bodegas, entonces el contacto, digamos, es a través de un intermediario, pero es básicamente específico para nosotros, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Y en el caso de Siete Vidas, que tienen barricas de Bourbon, ¿cómo fue el contacto con la destilería? Fue a través de una destilería nueva que está en Lima, que estaba por traer barricas de los Estados Unidos, barricas nuevas. Y bueno, el dueño es de la destilería, es amigo mío. Estuvimos hablando del tema y bueno, finalmente de una conversación llegó a otra y lo convencí para que me traiga 40 barricas en un contenedor de barricas nuevas. Entonces, así fue una oportunidad, digamos, de una en un millón, ¿no? Que normalmente no te pasa y tuvimos la suerte de que se puede hacer, así que las íbamos a traer de forma económica, porque de otra manera traer digamos, una cantidad pequeña de barricas a Perú, pues te pueden llegar a costar, no sé, 400, 500 dólares cada barrica, ¿no? Entonces, el precio final que hemos tenido está alrededor de los 170 dólares más o menos, que sigue siendo un montón de plata, pero eh, digamos, fue menos de lo que podría haber sido, ¿no? Es Claro, complicado, ¿no? O sea, tener un proyecto de barricas, yo sé de otras, o sea, de hecho, en el Perú, la otra cervecería que tiene barricas es Cervecería del Valle, que tienen varias también, todas barricas de Bourbon. No sé cómo las llegaron a traer, ellos también las trajeron por su cuenta, pero bueno, no hay mucho más porque no hay nadie que haga barricas localmente, y bueno, está complicado, ¿no? De hecho, quiero traer algunas barricas de Chile, ya que estoy ahí en Tacna, quiero traer barricas de vino. claro, hemos estado conversando. Hay que preguntarle a Juan a ver cómo logró llevar las de Bourbon a Sí, sí, sería Cervecería del interesante. Valle. Claro, sería interesante. Y bueno, eh, ¿cómo? Hola, hola. Se cortó, no te escuché la pregunta. Te decía que en el caso de las barricas de Bourbon, ¿cómo hicieron? Si es que no es lo mismo que en Occidente, que las pueden revisar. Acá había que comprar las 40 y lo que llegue, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, no, de hecho, esa parte era más complicada. En caso de Occidenta, por ejemplo, nosotros tenemos ya el arreglo, digamos, con las bodegas, que si llegan barricas malas y las descartamos, nos las tienen que reemplazar. Entonces, nos llegan 20, por ejemplo, rechazamos una y en el siguiente pedido nos mandan la que devolvimos, ¿no? En este caso de las barricas de Bourbon, lo que hicimos es compramos también a través de un broker en los Estados Unidos. Elegimos las barricas de la destilería que nosotros queríamos, que es una destilería muy famosa en Kentucky, Four Roses, y el broker te da una garantía de calidad. Ellos bueno, tienen diferentes tipos de barricas, diferentes niveles de testeo, pero básicamente las barricas que nosotros tenemos son barricas que no pasaron por un enjuague y han sido testeadas con presión. Entonces, lo que hace el broker es meterle presión a la barrica y esa presión se tiene que mantener por un tiempo y si no tiene fugas, entonces la barrica es liberada, se le pone un sello de calidad y te la envían. Y efectivamente, las barricas llegan y tienen presión adentro, o sea, son de una calidad excepcional, excepcional. Buenísima, realmente recién vaciadas entonces. Sí, 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 recién vaciadas y ojo que en Estados Unidos también hay un proceso que las destilerías, algunas destilerías hacen, yo te diría casi todas, que es un enjuague, o sea, una vez que la barrica es vaciada, ¿no? La barrica que ha estado añejando ahí 3 años, 4 años, o lo que sea, ¿no? Hay algunas mucho más tiempo, la dan vuelta
para que descargue todo el bourbon. Es increíble cómo funciona. He estado en destilerías en Kentucky cuando cae el bourbon y es rapidísimo, pues, bajan las barricas y todas de cabeza tirando bourbon. Y cuando se voltean, tú sabes que adentro hay bourbon. Te das cuenta que, o sea, que podían haber, digamos, escurrido un poquito más, ¿no? Claro. Y bueno, eh, estas, hay destilerías que lo que hacen es pasan las barricas por un proceso de enjuague. Les meten bueno, agua no sé si es destilado, no recuerdo, pero bueno, se le mete agua, la tapan, le dan un par de vueltas y luego sacan digamos, ese whisky diluido, ¿no? Ese bourbon diluido. Y la vuelven a tapar y esas barricas las venden. Entonces, en el mercado vas a encontrar barricas que no han sido enjuagadas y barricas enjuagadas. Muchas veces no te lo dicen. Entonces, si vas a comprar barricas de bourbon, eso es algo que tienes que consultar, porque las barricas enjuagadas pueden tener problemas microbiológicos para comenzar, y lo otro es, no tienen ese bourbon remanente que puede llegar a ser de hecho es más de 1 litro. Si le das vuelta a una de estas barricas, sale 1 litro de una cosa de 80% de alcohol, casi color petróleo, alucinante, y con un olor, pero de una cosa increíble, ¿no? O sea, son un poquito más caras, pero te garantizan Una que las calidad más. Claro, exacto. Sí, nosotros creo que el otro día conversábamos, a mí me pasó precisamente con una barrica de ron, con varias, compramos nosotros un lote de 4 barricas de ron y una traía 20 litros, otra como 10 y en Sí, sí, total sí. 100 litros de ron. Fue una suerte mayor, digamos, pero las tenemos para renovar nosotros en el caso de las barricas que tenemos algunas. Y bueno, ya hemos conversado un poco de la selección de las barricas, cómo ustedes han llegado a los datos. Y la pregunta ahora, en el caso, por ejemplo, de Occidenta, donde hay barricas que vienen de fermentado y que por tanto son más susceptibles de contaminación, ¿cuál es el primer tratamiento que ustedes le hacen llegando a la cervecería? ¿Las llenan de inmediato con cerveza o hacen algún tratamiento previo? Depende de qué cerveza vamos a hacer. Entonces, nosotros tenemos un buen porcentaje de las barricas o de las cervezas que hacemos que no van a ser ácidas, donde no queremos, digamos, mucha interacción de microorganismos o no queremos ninguna interacción. Lo único que queremos es la madera, ¿no? Entonces, en ese caso, estas barricas primero pasan por una inspección organoléptica, que es básicamente destaparla y olerla, ¿no? Ahí lo que estamos buscando es que no haya aromas acéticos o solventes, ¿no? Esos son los dos, digamos, cosas que si se perciben, la barrica se pone de lado. Es bastante raro, como te digo, tal vez de cada 20 que tenemos, una tiene un problema. Pero es porque nosotros usamos barricas que han sido recién vaciadas. Eso es crítico, ¿no? O sea, si estás comprando barricas y no sabes cuándo fueron vaciadas, es muy probable que haya sido hace mucho y esas barricas sí o sí van a tener problemas, o más problemas, ¿no? Podría ser más de 1 en 20, digamos, ¿no? Luego de eso, si la barrica está bien, normalmente nosotros ya tenemos la cerveza lista para llenar en la barrica. O sea, la cerveza la hacemos primero, y cuando llegan las barricas, si es que va a ser una cerveza, por ejemplo, una barley wine, donde solamente queremos el añejamiento, que el añejamiento le dé las notas de madera, principalmente, no tanto del vino y no tanto de bacterias o levaduras salvajes. Lo que hacemos es un proceso de esterilizamiento, eh, que es utilizando vapor puro. Hacemos 3 ciclos de 45 minutos a todo lo que da nuestro equipito. Y básicamente el exterior de la barrica llega a más de 65 grados centígrados. La tocas y te quemas. Y luego de cada ciclo, volteamos la barrica y hacemos un escurrido. Esperamos 10 minutos que escurra bien y volvemos a meterle vapor. Son tres ciclos de eso, dura unas 3 horas más o menos. Luego de eso, básicamente la barrica está lista para llenar. La llevamos ya al espacio donde tenemos todas las barricas, la colocamos en el lugar y luego la cerveza la llevamos en barriles de acero inoxidable. Y llevamos la cerveza desgasificada, o sea, nunca cerveza carbonatada,
y llenamos, bueno, del barril, básicamente, ¿no? Ese es todo el Claro. proceso. No hacemos inspecciones, por ejemplo, hay otras cervecerías que hacen inspecciones a ver si es que hay, digamos, si se ve la luz, ¿no? Que meten un foco adentro y apagan las luces, a ver si se ve. O sea, eso harías si es que tu barrica es vieja, si no te, si, realmente para ver una luz a través de una barrica, tu barrica tiene que estar pues sin líquido por mucho tiempo, ¿no? Claro. Y no hacen, por ejemplo, análisis de PCR, como sí conversamos hace algún tiempo con Estefano, por ejemplo, en Casa Bruja lo hacen. No, o sea, análisis del PCR como para ver si Pero, si hay sí, microorganismos. No, no, porque sabemos que están llenas de bichos. O sea, no, va a salir positivo seguro, seguro. ¿No? O sea, como te digo, si es que huele bien, ya está, ¿no? O sea, son microorganismos que son positivos. De hecho, la esterilización no va a eliminar los microorganismos. Lo que va a eliminar son algunos, ¿no? Pero hay unos que están tan metidos adentro y están todos agrupados. Por más que llegue la temperatura a 80 grados, igual adentro va a haber algunos que está vivo y luego cuando las condiciones estén nuevamente buenas va a salir y va a crecer, ¿no? Entonces, lo único que hace el esterilizado es, primero le quita un poco el carácter del lo que estuvo antes, ¿no? Del vino en este caso. Segundo, reduce la cantidad de microorganismos, entonces no es tan explosivo el crecimiento cuando lo llenas de cerveza. Y, 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 bueno, lo otro es que nosotros también las cervezas que hacemos, que no son ácidas o que no estamos planeando que se acidifiquen, son generalmente de nivel de alcohol bastante alto, entonces también eso contribuye a que se mantenga bajo control, ¿no? Están vivas, sin duda, ¿no? Sin duda están vivas ahí, pero están medias mongas, ¿no? Entonces claro. no sé mucho. En el caso de su máquina de vapor, por ejemplo, ¿cómo lo hicieron? ¿Comprar una máquina de estas que usan las viñas de segunda mano, nueva? ¿Y cuántas barricas puede hacer ese ciclo a la vez? Porque tú nos comentabas que se demora aproximadamente 3 horas por cada barrica. Si llegan 40 es mucho tiempo. Sí, sí, sí. Sí, ¿Cómo lo hicieron? es un, Marcelo, mi socio, le gusta hacer, a él fabricar cosas, ¿no? Entonces, él ha hecho, de hecho, el cuerpo es una olla que antes utilizábamos como macerador. Le llegó a hacer, bueno, soldar una tapa hermética. Es muy sencillo, realmente. Trabaja con fuego directo, tiene un control de presión, entonces se calienta hasta que llega a cierta presión, acumula la presión y luego tiene por tuberías de acero y tenemos digamos, el acople al barril, ¿no? Que no queda sellado, o sea, entra el tubo, pero queda espacio para que salga vapor, ¿no? Muy sencillo. El tamaño es lo suficientemente grande como para que tenga una generación de vapor intensa durante una hora, ¿no? O más, realmente dura para un barril el agua que ponemos. Entonces, utilizamos agua de proceso, o sea, no tiene aditivos. Entonces, es agua, digamos, es vapor puro, ¿no? Pero es un sistema súper rudimentario. ¿Pueden El, hacer con una barrica a la vez o pueden conectar más de hacemos una? solamente una barrica a la vez y cuando tenemos que hacer barricas, normalmente hacemos unas 4 hasta 6 por día, en el mismo lugar donde nosotros tenemos, le llamamos el lavadero de barriles, que es donde lavamos los barriles de cerveza normal, digamos. Entonces hay personal ahí que está lavando barriles todo el día, porque de hecho lo que vendemos más en Occidente son barriles, 85% del volumen es barriles, ¿no? Y estamos, bueno, ahora con la pandemia no estamos vendiendo nada, pero digamos, en las buenas épocas estábamos vendiendo 30.000 hasta 45.000 litros de barriles por mes, ¿no? Entonces, en un mes lavamos más de 1.000 barriles. Entonces, este espacio, digamos, tiene personal que está trabajando ahí. Entonces, el tema de las barricas es algo relativamente sencillo. Toma tiempo, pero alguien que está lavando los barriles se voltea, acomoda, saca, así. Sí, y bueno, o sea, toma tiempo, pero no es que estemos haciendo, digamos, 20 barricas todas las semanas, ¿no? Es 20 barricas por mes a lo mejor, llegan todas de golpe y se trabajan en 3, 4 días, se llevan a donde tenemos las barricas ya para llenar y se llenan y bueno,
Buenísimo. ¿Esa es la única forma que ustedes están utilizando? ¿No utilizan algunas otras cosas típicas de la industria del vino como mechas de azufre o No, soluciones? nada, nada. No metabisulfito, ninguna de esas cosas, nada, nada. De hecho, de las barricas que nosotros hacemos esterilizadas son menos de la mitad. Te diría que un 30-40% de todas las barricas que recibimos pasan por el esterilizado. Las otras, ¿no? El 60 al 70% no esterilizamos, van tal cual, pasan solamente por el, está buena y va, Ah, listo. Entonces, o sea, la cantidad que esterilizamos es poca, no es un proceso bueno. muy frecuente, digamos, ¿no? Sí. Ahora bien, ¿cuál es el proceso creativo para decidir qué cerveza va a entrar en cada barrica? ¿Cómo toman esa decisión? Bueno, a ver, nosotros, de hecho, tratamos de tener una gran variedad de cervezas, ¿no? O sea, no nos queremos encasillar en solamente cervezas ácidas, por ejemplo, o solamente Imperial Stouts. Entonces, la parte, digamos, creativa de cuál es la siguiente cerveza de barricas tiene mucho que ver con qué cosa ya hemos hecho antes. Entonces, si hemos salido, por ejemplo, de un ciclo de Saison, eh, entonces hacemos, por ejemplo, planeamos alguna cerveza ácida suave, ¿no? Entonces partimos por una cerveza muy sencilla, con prácticamente nulo amargor. Incluso estamos testeando hacer kettle sours que después van a barricas. Tenemos una que está justo para llenar en barricas, una kettle sour que está en tanque, lista para barricas y queremos hacer procesos ahí que normalmente digamos, no son tan típicos, ¿no? Entonces, partir de una cerveza ácida para utilizar otras cosas. Entonces, no, qué sé yo, es algo yo tengo mucha inspiración por las cosas que pruebo. Se me ocurren ideas todos los días. Las voy anotando. Hago muchas pruebas acá en casa. En este momento tengo 4 o 5 cosas fermentando en diferentes partes de mi casa. Tengo una refrigeradora con temperatura controlada donde fermento lo que quiero que esté controlado y luego las que quiero que vayan libres y solas las fermento sin control de temperatura. Entonces pruebo, hago reproducción de Drex, cosas así, ¿no? Entonces siempre estoy sacando ideas y esas después las vuelco en las cervecerías. Entonces, Buenísimo. bueno, por ahí comienza, ¿no? Y después, ya una vez que la cerveza está hecha, diseñada, ahí empezamos a buscar la barrica, ¿no? Y en el caso de Argentina, bueno, sabemos que son barricas de vino, tenemos que ver la época también, o sea, tenemos momentos del año en que hacemos más cerveza de barrica porque hay más barricas disponibles. Claro. Pero construyen alrededor de la cerveza, no alrededor de la barrica, digamos. La forma como yo hago mis recetas es el sabor fin. Yo me imagino la cerveza al final, ¿no? Entonces, y de ahí veo qué es lo que va a aportar esa barrica, ya con la experiencia, digamos, de lo que hemos visto en este tiempo, y casi tenemos 2 años, ya sé qué es lo que aportan esas barricas, qué es lo que me da ese espacio. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que yo hago es, si yo quiero que tenga un cierto nivel de amargor, la cerveza antes de entrar a la barrica va a tener menos amargor, porque la barrica le va a añadir un amargor tánico, pero que es amargor finalmente, ¿no? Porque las primeras cervezas que hicimos me salían un poquito más amargas, y hasta que entiendo que es producto Mm. de, claro, los taninos, entonces ahí empiezo a ajustar y ahora ya salen como tienen que salir, ¿no? Entonces, claro. Eh, por ahí alguna vez me preguntaron cuántos IBUs, entre 3 a 6 IBUs por año, es lo que yo calculo, o sea, como algo de percepción, ¿no? Claro, que Más lo o que menos, sube. claro. ¿No? O sea, eso por un lado. Entonces, cómo va a interactuar el vino también. O sea, parte por ahí, ¿no? O sea, parte por el sabor final y ahí vamos para atrás, ¿no? Qué tan seca quiero que sea la cerveza. Entonces, eso define, por ejemplo, qué cosa voy a poner también en algunas barricas. Si es que no todas las barricas las cerramos y se quedan así, ¿no? Algunas barricas les ponemos microorganismos, algunos lactobacilos, tenemos una mezcla ya in-house que tiene pediococos, una mezcla de pediococos con lactobacilos, que funciona con cervezas lupuladas, o sea, es un lactobacilo resistente Lo a más los, claro, los alfa-ácidos. Tenemos 3 tipos de Brettanomyces,
Usamos un Bruxellensis, tenemos un Anomalous y un Clauseni, que tenemos de forma permanente en unos fermentadores chiquitos. Los mantenemos vivos y cuando necesitamos, inoculamos algunas barricas. Así que bueno, digamos, todo dependiendo de qué es lo que, qué es lo que se nos ocurre. Hablamos de la parte más fea quizás de esta historia. Muchos lugares uno lee que el promedio de barricas o de cerveza en barrica que debería irse al suelo es aproximadamente el 30% de cosas que no resultan en general. En tu caso, ¿cómo tu experiencia? ¿Han tenido que botar cervezas en barrica o han tenido que redirigirlas quizás hacia un sour program? ¿Y cuánto es su porcentaje actualmente que hayan tenido esos problemas? Sí, yo también he escuchado eso, de hecho lo he hablado con otros cerveceros, 25, 30, por ahí me han dicho 50%. Y no, bueno, la realidad es que yo nunca he tirado ninguna barrica. Entonces te podría decir que mi porcentaje es cero, no porque no porque sea permisivo con cosas que pasan, sino que, bueno, realmente no hemos tenido ningún caso en el que hayamos tenido algo que no sea realmente, que no haya sido algo dentro de lo planeado, ¿no? Ahora, lo único que te podría decir, en Occidente hemos tenido eh, una barrica que se acetificó. Es la única barrica que hemos tenido presencia de Acetobacter y verificamos que era Acetobacter porque bueno, existía la posibilidad de que haya sido un Brettanomyces que haya generado ácido acético por exceso de oxígeno, ¿no? Pero en el microscopio vimos que claramente no era un Brettanomyces, sino era una bacteria bueno, mucho más chiquita, ¿no? Así que, bueno, sin hacer digamos, muchos análisis, dijimos, esto tiene que ser Acetobacter. Y esa barrica está separada y la hemos utilizado en algunos blends, ¿no? Obviamente hay un tema ahí de cómo manejas esa cerveza porque tiene Acetobacter vivo, ¿no? Entonces, cualquier cosa que la mezcles con esa cerveza va a acabar siendo acidificada, ¿no? En teoría. Pero bueno, dentro de la experiencia que yo tengo, digamos, que de hecho les digo, les digo el truco, es algo que aprendí en una cervecería en los Estados Unidos, que tenía problemas con sus cervezas ácidas que se acidificaban demasiado en botella, ¿ya? Entonces, ellos inventaron, te podría decir, un proceso que es muy similar. De hecho, ellos lo basaron en el proceso del lavado de levadura. No sé si debes haber escuchado Acid Watch. el acid wash, ¿ya? Cuando tienes levadura contaminada con bacterias, el procedimiento, bueno, es así para lavar la levadura y eliminar la mayor parte o casi toda la totalidad de las bacterias, se puede acidificar digamos, el slurry, ¿no? La levadura, con algún ácido, como ácido fosfórico, por decir, hasta cierto pH, hasta un pH bastante bajo, que puede ser, hay una escala que es tiempo y pH, ¿no? Sí, de 2,4 a 2,8, ¿no? Si estás a 2,8 tienes más tiempo, si a 2,4 es muy rápido el tiempo que le puedes dar. Pero bueno, es muy eficiente bajar esa acidez porque básicamente la levadura sobrevive, pero las bacterias en su mayoría mueren, ¿no? Entonces, es exactamente el mismo proceso, pero aplicado a la cerveza. Entonces, tú tienes una cerveza terminada y le haces un acid wash, solamente que básicamente la cerveza ya es ácida, por decir. De por sí es ácida. Le mides el pH y está en 3, ¿no? Basta con añadirle un ácido hasta 2,4, que se mantenga un tiempo ahí y luego haces el blend y chao. Esa bacteria acética está inactivada. Entonces, nosotros, como te digo, hemos usado esta cerveza en blend, haciéndole el acid wash, no sé cómo se llama, pero le he puesto esa técnica de acidificación, se le hace la técnica previa, y la única razón es porque fuera de no fuera, sino
la acetificación en algunas cervezas va bien. Si es muy intensa, no, obviamente, pero como un componente mínimo, 1%, 2% de una cerveza le añade una complejidad adicional. Claro, Entonces, dice que es parte de la redondez de la acidez. exacto, exactamente. Entonces, bueno, es una técnica, digamos, que yo aprendí en los Estados Unidos y es la única barrica que tengo de 240, 250 que tiene un problema, entre comillas, ¿no? Que al final me acaba sirviendo también, ¿no? Pero obviamente si Claro. tienes, por ejemplo, si el 30% se te acetifica, no puedes hacer eso. Ya ahí sí está chao, ¿no? Porque esa barrica, las barricas que se acetifican son intomables. O sea, no sirven para nada más que para hacer vinagre de mesa, ¿no? Y bueno, ¿y cómo lo hacen en ese caso? Porque asumo que esa barrica la tienen en una esquina que solo tiene vinagre, la cual le bajaste el pH, o la tienen en barriles. No, la barrica está ahí. La barrica está ahí. Está llena ahora la mitad, porque hemos ido sacando. No, que es otro mito, ¿no? La gente, yo lo he visto en cervecerías donde tienen su programa de sour separada en otro ambiente y las barricas no sour ¿no? Con presión positiva y toda la vaina. Nosotros tenemos barricas con todos los tipos de bichos que te puedas imaginar una al lado de la otra y no los bichos no saltan. Por ciento de acuerdo, yo tengo algo muy, muy similar, de hecho. Sí, sí, o sea, no tengan miedo por ese lado, ¿no? Claro, Sí, ahora, de hecho la tenemos ahí al lado y no hemos visto, no hemos tenido ninguna otra, ¿no? hablando de esa barrica que está ahí, ¿no tienes, o cómo haces, por ejemplo, para que ya no aparezcan sabores como a quitas malte de uña? Pensando en que se puede seguir, digamos, un proceso de oxidación, asumiendo que tiene la mitad de la cantidad de la barrica. ¿Le estás poniendo algún gas inerte? ¿Qué estás haciendo para Claro, o sea, evitar que... sí, nosotros cuando vaciamos la barrica siempre es compresión de CO2. Entonces tenemos, no me acuerdo cómo se llama el aparato, pero... ¿Cómo? Bulldog. El Bulldog. El Bulldog, sí. Entonces le metemos el Bulldog y metemos presión de CO2, entonces la atmósfera siempre es de CO2. ¿No? Entonces con eso hacemos el empuje, sacamos lo necesario y la tapamos. No la topeamos. De hecho, no topeamos ninguna barrica, que es también digamos, práctica tradicional también de la gente que hace barricas, a medida Rellenar. que, claro, nosotros no, las únicas muestras que tomamos son con el Vinny Nail, ¿no? Con el clavito por por el lateral, por una de las tapas. Las cantidades que sacamos son muy chiquitas, así que si se forma algún tipo de espacio es mínimo. Y lo otro que nosotros hacemos para evitar la evaporación es humectamos las barricas de forma frecuente. Y entonces las barricas siempre están húmedas por fuera, entonces los poros también están bastante cerrados, ¿no? Tenemos realmente muy poca evaporación. Claro, ¿y cómo la humedecen por fuera? ¿Con simplemente tiran agua o Sí. dejan unos jarros por fuera? No, con estas tipo fumigadoras Claro. que tienen un motorcito con presión y tienen como las que para fumigar el jardín, digamos, ¿no? Una cosa parecida. Entonces tenemos un tanquecito con agua y vamos pasando, entonces se pone el agua lo necesario para que se moje la barrica, se humecte, pero no que chorree, ¿no? Porque si no después haces una mugre completa. O sea, la idea es que se humedezca toda la barrica, pero que lo que tengas que secar luego sea mínimo, ¿no? Entonces siempre humectamos, nos toma unas 3 horas completar toda la vuelta, es bastante rápido, y después secamos todo el ¿Cada piso. cuánto lo están haciendo? ¿Cada cuánto tiempo lo están hidratando por fuera? En el verano de Santa Fe hacemos una vez por semana porque hay más humedad y en el invierno hacemos 2 veces por semana. Y en Perú, en Tacna, hacemos una vez por semana, Una de vez la por misma semana, manera. que Ujú. traíamos de hidratación A externa. todas. Sí, sí. Buenísimo, buenísimo. Bueno, ¿han fermentado en barrica o lo han utilizado solo para maduración? Siempre para maduración. Yo he fermentado en barricas, pero no he tenido buenas experiencias. Así que nada, prefiero no fermentar. Básicamente, el, el- es más, todas las cervezas que pongo en barricas
ha sido lo más clarificada posible para que justamente haya poca cantidad de levadura. Y en todo caso, lo único que sí fermenta son los Brettanomyces que puede añadir, ¿no? O los lactobacilos. Pero fermentación primaria, nunca. No, no es que nunca. No, en los que tengo ahora, no hay ninguna barrica. Sé que respondiste un poco la pregunta que voy a hacer ahora de forma tangencial, pero al menos yo me he enfrentado a dos corrientes de cerveceros. Hay algunos cerveceros que cuando utilizan barricas de Bourbon, por ejemplo, hablan que el tiempo es muy corto de contacto, porque si no el sabor a Bourbon explota muy alto. En cambio, hay otros cerveceros que prefieren, a pesar de ser un sabor inicial alto, dejarla un largo tiempo de guarda. ¿En cuál de las dos situaciones estás tú? ¿Cuál recomendación has tenido en tu experiencia para barricas con estos destilados, Bourbon, Ron, que funcionan más o menos similar? Claro. Bueno, eso depende completamente del tipo de cerveza, ¿no? El ejemplo que yo puse hace un rato hablaba de un Imperial Stout. Entonces, en el caso de un Imperial Stout de 11, 12, 13% de alcohol, un tiempo corto no hace nada. Para que realmente notes la madera, llegues a notar el whisky y todo eso, a los 6 meses y ya podrías decir, ok, esto está por ahí vendible. Y un año es cuando una cerveza de 12, 13% podría estar llegando a su punto. Ahora, si metes en esa barrica de Bourbon una triple belga, por ejemplo, que sería, por ejemplo, algo que podría uno hacer, porque se pueden lograr aromas, sabores muy interesantes en ese estilo, pero una triple de 7%, en 2 meses está, ¿no? Y si la dejan mucho más tiempo, se pasa, ¿no? Claro, Entonces, depende de la cerveza. perfecto. Y en el caso de las barricas de vino, ¿cuánto es el tiempo mínimo que le han dejado para tener buenos resultados? Bueno, y en las barricas de vino, bueno, de hecho hay otros factores, ¿no? Que es el principal es la temperatura a la que está la barrica. Sí, y hay también escuelas que lo que hacen es buscan que la temperatura sea controlada, otros que dejan que fluctúe todo, ¿no? Mientras más alta sea la temperatura, más rápido va a pasar todo. Entonces, ya, si estás en un lugar caluroso, 30 grados centígrados, todos los procesos se van a cortar. Si estás en un lugar muy frío, en ese invierno, un invierno es frío, ¿no? En Santa Fe la temperatura llega a 0 grados y se mantiene fría por 6 meses, ¿no? Ahí todo se pone lento. Entonces, nosotros, de hecho, no hemos visto ninguna cerveza que esté lista antes de 9 meses. O sea, que yo pueda considerar, ok, llegó a su punto. La mayoría está saliendo al año, 14 meses, por ahí. Bueno, hablemos de la etapa final ahora. Para sus cervezas, ¿siempre realizan blending o tienen algunas que son también monoblend? La mayoría, diría un 70%, salen tal cual. A lo mucho lo que hacemos es blendear entre barricas del mismo estilo. O sea, cada lote nuestro tiene 7 barricas más o menos. Entonces blendeamos, en algunos casos, ¿no? Entre entre ellas mismas, pero en muchos casos salen de un solo barril, ¿no? Y después tenemos un 30% que sí, hacemos blends y que han sido planificadas, digamos, para ser blendeadas, ¿no? O sea, tenemos cervezas con ciertas características muy particulares y otras diferentes, y entonces al blendear generas el objetivo que tuviste inicialmente, ¿no? Pero, o sea, siempre con un plan, ¿no? Claro, 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 buenísimo, genial. Ahora bien, en el caso de las cervezas que ustedes no hacen blending, ¿cómo intentas etiquetarlas para mostrar las diferencias? Porque en cada barrica es un mundo. O sea, no por ser del mismo lote tienden a generar el mismo sabor. Me imagino Claro. que las diferenciaciones tienen ciertos problemas. Entonces, ¿cómo hacen para que alguien que compre, no sé, una We Heavy botella 1 y We Heavy botella 7 sepa que pueden tener fluctuaciones en el sabor a pesar de ser el mismo batch? Claro. Lo Lo etiqueta, que, sí, o sea, lo que estamos haciendo ahora es, por ejemplo, para las que envasamos de una sola barrica, es le ponemos el tiempo de añejamiento en el momento del envasado, ¿no? Entonces tenemos cervezas que han salido con 13 meses, luego la misma cerveza sale con 14 meses y en la etiqueta dice 14 meses, 15 meses, 16 meses, porque sacamos, digamos, una barrica a la vez, ¿no? Y tenemos un tanquecito de 250 litros
o 300 litros, perdón, de llenado, pero que básicamente sirve para llenar una barrica completa y la embotellamos, ¿no? Y si sacamos, digamos, si tenemos que sacar más barricas a la vez, normalmente, bueno, siempre degustamos todas, vemos que normalmente no hay mucha variabilidad entre las que mezclamos. No hemos visto tanta diferencia, te diría. Yo creo que es parte o sea, el hecho de que no sean tan diferentes no tenemos que explicar mucho, ¿no? Salvo el mes de añejamiento que sí, de hecho va a influir, ¿no? O sea, Claro, buenísimo. de hecho, por Y, ejemplo, tenemos hicimos una cerveza que bueno, es difícil, todas las cervezas que hacemos de fermentación mixta son difíciles de catalogar, ¿no? Pero es una cerveza que ganó medalla de oro en la Copa Cerveza de América justamente el año pasado como Guess, ¿no? Como una Guess belga, no es una cerveza, la nuestra no era hecha con fermentación espontánea, no había sido, digamos, más de 3, no había estado, no es mezcla de diferentes años de añejamiento y todo, pero el carácter de la cerveza era una cerveza como una Guess belga, ¿no? Y fue degustada por gente que sabía, belgas inclusive, que estuvieron en el panel y bueno, ganó medalla de oro, ¿no? Pero bueno, esa cerveza puntualmente la sacamos para la competencia con 9 meses, o 10 meses, perdón, con 10 meses, estaba increíble. 11 meses, estaba buena. 12 meses, ya era muy intenso el sabor de la madera. 13, la última que sacamos a los 14 meses, ya, o sea, estaba desbalanceada, tenía demasiada madera, como que se había ido ya para otro lado, ¿no? Pero bueno, claro, eso también la importancia de sacarla en el momento correcto y es lo que tiene más influencia en algunas cervezas, ¿no? En líneas generales, cuando llenamos un lote, tratamos de ponerlas en barricas que sean, digamos, similares, salvo que querramos hacer alguna pruebita y si ponemos una barrica diferente por ahí, ¿no? buenísimo. Y en el caso de los blending, cuando realizan cervezas con estos blending, ¿cómo hacen para las cantidades o qué hacen con lo que, comillas, les va a sobrar? Me doy un ejemplo. Si quieren utilizar de blending media barrica de la primera, 2/3 de la segunda, ¿qué hacen con eso que queda en esa barrica? Sí, es un problema. Bueno, normalmente tratamos de envasar todo, ¿no? O sea, hacemos blends que también sean manejables. O sea, para justamente no dejar barricas a medio llenar o a 3/4. Sí se quedan por un tiempo relativamente corto, puede ser 2 semanas, un mes como mucho, pero tenemos un plan como para lograr vaciar todas, ¿no? Porque también lo que queremos nosotros es vaciar barricas para volver a llenarlas, ¿no? Claro, Entonces, sí, o sea, hacemos esos blends, pero son blends, digamos, inteligentes como para no dejar problemas, básicamente. claro. Ahora bien, en las cervezas que ustedes hacen, digamos, de fermentación mixta, ¿esas tienen carbonatación natural? No, todas las cervezas que hacemos, si bien tienen fermentación en la barrica, ¿no? Una fermentación secundaria en la barrica con Brettanomyces y bacterias, finalmente se desgasifican, tienen airlock mientras dura la fermentación, luego las tapamos, se desgasifican o tienen un nivel de carbonatación muy bajo y van luego a nuestro embotellado y hacemos una carbonatación forzada. No estamos haciendo refermentación en botella por el Bueno, momento, ¿no? No por un tema de practicidad más que nada, ¿no? Y también hay dos corrientes ahí, ¿no? O sea, algunos que consideran que la fermentación en botella es mejor, que añade más complejidad, y yo soy de la escuela que no le gusta tanto la refermentación en botella. Le encuentro, o sea, de hecho la cerveza sale diferente, ¿no? sí, Y bueno, esa cantidad mínima de levadura que queda, que se genera con la segunda fermentación en botella, finalmente se autoriza y cambia un poco el sabor, ¿no? Entonces acaba siendo parte del carácter. Puede ser, hemos visto positivo o negativo para algunas personas. Yo soy más del lado de que prefiero no hacerlo. Pero sí es verdad que cuando haces carbonatación en botella, te proteges, por ejemplo, del oxígeno, ¿no? Porque esa fermentación va a consumir todo el oxígeno, entonces tapaste entre oxígeno, no va a oxidar tu cerveza, la levadura lo va a consumir inmediatamente.
Buenísimo. ¿Y cómo han manejado el THP, por ejemplo? ¿Han tenido algún problema con las cervezas con Brett con THP por el hecho de haber carbonatado artificial, que es lo que tradicionalmente aparece en la literatura? Sí, eso es lo que sale en la literatura, pero nosotros nunca lo hemos visto. Tampoco lo hemos visto en, digamos, en las cervezas de barricas, ¿no? Según lo que entiendo, porque también hay mucha información anecdótica, ¿no? El THP ocurre, digamos, en un inicio, ¿no? De la fermentación con Brett y luego el Brett mismo se encarga de reducirlo, ¿no? O incluso si hay bacterias, también los lactobacilos o pediococos entran a trabajar ahí, entre todos se encargan de hacerlo desaparecer, ¿no? Entonces, es posible, podría ser el caso de que alguna botella nuestra haya tenido eso y yo no la haya probado, ¿no? Es posible. Pero, Claro. digamos, es una cosa que según entiendo ocurre y se presenta y luego desaparece, si le Sí, das el tiempo adecuado, ¿no? nos ha pasado con un par de barricas y ahí aparece, desaparece, después en botella, aparece, después desaparece. Ajá, ok. Entonces eso explicaría, o sea, o sustentaría esa teoría de que es algo, digamos, que se genera probablemente con el oxígeno, pero que luego los mismos microorganismos que lo hicieron lo acaban Metabolizado. consumiendo, ¿no? Como el diacetilo, ¿no? En caso de una cosa similar. Claro, buenísimo, buenísimo. Y en el caso, me imagino entonces, en las cervezas que no tienen fermentación mixta, ¿también realizan la carbonatación forzada? Sí, todas nuestras cervezas en este momento tienen carbonatación forzada. O sea, todas Buenísimo. tienen que sí o sí regresar a la planta y ser carbonatadas. ¿Ahí cómo lo hacen? ¿Tienen un tanque solo para las cervezas de fermentación mixta y un tanque diferente para las cervezas que no tienen fermentación mixta? ¿O lavan bien ese tanque? Lavamos bien, porque de hecho tenemos un tanquecito que solamente se utiliza para cervezas de barricas, pero entra cualquier cerveza de barrica. Es un carbonatador de 300 litros. Y luego tenemos los carbonatadores de planta, que tenemos carbonatadores de 2.500 litros y de 3.600 litros. Y usamos alguno de los chicos, de los carbonatadores de 2.500, cuando queremos hacer un lote grande de barricas, ¿no? A veces hacemos 1.500 litros de, por ejemplo, acabamos de embotellar barley wine. 1.500 litros de barley wine, entonces sacamos 6 barricas, llenamos 1.500, carbonatamos y tenemos un embotellado largo de solo barley wine. Claro. ¿Y cuál es el procedimiento de limpieza? Pero bueno, hacemos el procedimiento es el mismo que tenemos para todas nuestras fermentaciones habituales. O sea, nosotros hacemos fermentaciones también en la misma cervecería, utilizamos diferentes cepas de levadura, inclusive Brettanomyces, hemos hecho fermentaciones 100% Brett, y no tenemos, digamos, un tratamiento diferente. Es básicamente, bueno, primero hacemos un enjuague con agua, abrimos el fermentador, se evacúa el CO2 por un día. Si estamos muy apurados, es con un ventilador para sacar el CO2 para que no reaccione con el gas carbónico. Perdón, con la soda cáustica una vez que se la vamos a poner. La prueba de cuando ya no hay CO2 es el operario tiene que meter la cabeza y si no muere en el intento, es que está bien para lavar. Sacamos todo, las juntas, desarmamos todo lo que se puede desarmar del tanque en cada lavado desarmamos todo. Todas esas piezas se lavan a mano, se vuelven a colocar, se deja todo abierto y hacemos la limpieza con soda cáustica al 2%, 60 grados centígrados por 30 minutos. Si por alguna razón queremos, digamos, hacerlo un poco más intensa, le damos 60 minutos, ¿no? Pero normalmente son 30 minutos. Luego de eso hacemos varios enjuagues hasta que básicamente no haya residuos de soda cáustica, ¿no? Que el papel pH indique que estamos pH neutro. Y luego de eso un enjuague con una solución de peracético al 0.5%, creo que. Y nada, eso bueno, se queda ahí, no se enjuaga, ¿no? Queda Claro, antes de llenar el tanque se le da una escurrida para lo que haya quedado en el fondo. claro. Y en el caso de las mangueras, por ejemplo, Las mangueras pasan por el mismo proceso, se hace un loop con bombas y todo lo que está en contacto, y se lupea primero se hacen los enjuagues, luego la soda cáustica 30 minutos, y
y luego el peracético. O sea, todo el mismo procedimiento. Bien crítico, o sea, lo crítico para nosotros es, primero, que los productos químicos sean de buena calidad, o sea, de marcas reconocidas, ¿no? No usar una soda cáustica barata que te venden en la ferretería, no, o sea, utilizar de alguna empresa que te garantice la calidad, porque esos productos tienen que estar, la soda cáustica, por ejemplo, tiene que estar aditivada, porque si no, no tiene efectividad, ¿no? La temperatura, ¿no? La concentración, medirla bien, y luego, bueno, la velocidad de limpieza en el caso de la bomba, ver que tus bochas estén bien. El Peracétic también es muy importante que sea fresco, porque si tienes un Peracétic de un año, probablemente no tenga lo que dice que tiene de potencia, ¿no? De concentración. Pero bueno, eso nada más, ¿no? No hacemos nada, digamos, nada raro, nunca hemos tenido una infección en la planta. Es más, nosotros embotellamos el 15% hasta el 20% de nuestro volumen en Occidenta es embotellado, no pasteurizamos nuestras cervezas normales, ¿no? Y nunca hemos tenido una infección, ¿no? Y Porque seguimos, digamos, la limpieza es como religión, ¿no? Esos detallitos de limpiar todas las partecitas, inspeccionar, obviamente, ¿no? buenísimo. ¿Y el equipo de embotellado es el mismo que utilizan para la cerveza de fermentación mixta y para las otras? No, ese es el único equipo diferente, pero básicamente porque el equipo que usamos para embotellado normal utiliza una botella long neck y ese equipo solamente puede llenar esa botella. Entonces, cuando decidimos embotellar en barricas, esa botella era como que muy simple, ¿no? Que es lo que les comentaba al inicio, ¿no? O sea, van a tener que pensar en darle una apariencia linda a tu producto que tanto te esforzaste en hacer, meterle en una long neck de Budweiser no tiene mucho, no le da mucha presencia, ¿no? Entonces, la ponemos en una botella de champán más grande. Y bueno, para ese embotellado lo hacemos en una embotelladora manual, muy simple, que es de un cabezal, todo manual, es súper ineficiente, pero que bueno, funciona. ¿Ponen corcho o ponen tapa corona? Tapa corona por el momento. Cuando tengamos plata, comenzaremos a poner corcho. Buenísimo, buenísimo, Marco. Bueno, ya estamos llegando al final de esta entrevista. Le vamos a dar gracias a toda la gente que se conectó el día de hoy. Muchas gracias por todo tu tiempo. Pero como es tradición en las entrevistas académicas, queremos preguntarte algo que esté muy alejado de la cervecería, algo que no tenga que ver directo con lo que estamos conversando. Y nosotros sabemos que tú eres una de las personas que en Perú partió con el sandboard, ¿no? Sí, sí. Queríamos pedirte una recomendación. ¿Qué nos recomendarías si alguien quiere empezar a hacer sandboard? ¿Qué nos podrías recomendar? ¿Dónde? ¿Qué comprar? ¿Qué no? ¿A dónde ir? ¿Cómo lo puedes? Bueno. Lo mejor, si es que tienen la oportunidad de ir a Perú, vayan a Ica, que es una ciudad que está a 4 horas de Lima. Hay un oasis que es increíble, se llama el Oasis de la Huacachina. El lugar es mágico, ¿no? Uno no va y no puede creer que eso exista. Está rodeado de dunas gigantes, 300 metros de altura, y en el centro hay una laguna con palmeras, lo máximo. Y bueno, si vas ahí, lo primero es que vas a tener dunas increíbles que están al lado tuyo, te puedes quedar en un hotel ahí, te alquilan las tablas, puedes tener algún entrenador, alguna clase, algo ahí también, muy económico. Si has hecho snowboard, es muy natural, es como hacer snowboard en nieve fresca. La nieve fresca, para hacer snowboard tienes que tirarte hacia atrás, poner el peso en el pie trasero y bueno, es básicamente la misma técnica, ¿no? Ir con el peso en el pie trasero y bajando y se va rápido, se puede saltar, es muy divertido. Lo único problemático es que tienes que subir caminando. Hola, hola. ¿Aló? Sí, ¿Me escuchaste? sí, te escuché perfectamente. Muchas gracias, Dale, dale. Marco. Entonces, muchas gracias por tu tiempo, por todo el conocimiento entregado y por las recomendaciones también. A ver si la Dale. gente se No, por anima favor. a ir allá a la Huacachina a hacer un Claro, poco de claro. sandboard. Sí, en Chile
yo sé que en Valparaíso hay algunas dunitas, yo he hecho sandboard ahí y también en Iquique. En Iquique hay unas dunas muy lindas. También hay escuelas y todo, así que pueden ir a hacerlo ahí. Hay una consulta ahí que quedó de Baristo que pregunta sobre la soda aditivada. No sé si la respondo rapidito. La Sí, soda, claro, la soda cáustica tradicional, la que uno compra en una ferretería, por ejemplo, es soda cáustica pura, digamos. La soda aditivada tiene además compuestos que ayudan a que la solución se pegue a las paredes, ¿no? O sea, que no se canalice y solamente pase por una línea cuando pasa por las paredes del tanque. ¿Ya? Y además tiene otros compuestos que hacen que no reaccione, no pierda su potencia en presencia de algunos minerales. Entonces, esas dos características hacen que la soda tenga más resistencia durante la limpieza. La soda de ferretería básicamente no limpia. La metes a la concentración correcta y a la temperatura y, como te digo, se va a canalizar, y lo otro es que va a reaccionar con minerales y se va a precipitar como una sal y finalmente no lava nada. Piensas que lavaste, pero no lavaste. O lavaste a medias, ¿no? Y esa de la mitad que no lavaste es la que te va a generar problemas, ¿no? Es increíble la diferencia, pero vale cada centavo adicional el comprar un buen producto, ¿no? Y buen producto hay en todos lados, pero de las marcas más grandes, Ecolab, por ejemplo, bueno, hay otras, yo uso Ecolab, pero hay otra marca, ¿no? En todos los países. buenísimo. Muchas gracias nuevamente, Marco. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por compartir todo esto con nosotros y esperemos que la gente se anime también a hacer sus propias cervezas en barrica. Dale, gracias, Fabián. Esperemos que todo esto termine pronto para que ya nos podamos poner a probar tan ricas cervezas. A la gente que estuvo conectada también les damos las gracias el día de hoy y los dejamos desde ya invitados y también para la próxima semana a la nueva entrevista académica. Hablando un poco de análisis sensorial y de sistemas de evaluación de cerveza en el mundo. Así que muchísimas gracias y nos vemos dentro de poco. Chao, nos vemos. Adiós.